Ahora continuamos. Entonces, nos quedamos en el 15 grado 3, ¿sí? Que todos los síntomas son peores y la ruptura es total. La clínica general, ¿sí? Dolor inmediato intenso, mayor a la articulación, a la palpación y movilización de la articulación. O sea, si vos palpás el ligamento, ¿sí? Porque la evaluación se observa, primero es inspección, observación, palpación y luego se hace evaluación, las pruebas, para ver si está roto completamente o parcialmente el ligamento en este caso. Aumento del volumen, o sea, inflamación, hemorragia, en el caso que sea un grado 2, un grado 3. En algunos grados 2 y principalmente en el grado 3 se puede encontrar inestabilidad articular, signo de ruptura cápsulo-ligamentosa. Sobre todo en el grado 2 ya va a haber una cierta inestabilidad porque se rompió parte del ligamento. Y en el grado 3, evidentemente, la inestabilidad va a ser total. Impotencia funcional. ¿Qué era impotencia funcional, chicos? ¿A qué se refiere con impotencia funcional? Que fue lo que hablamos en la primera clase. ¿Qué quiere decir impotencia funcional? Incapacidad de los movimientos naturales. También, y aparte de eso, en el tobillo, ¿qué no va a poder hacer? No va a poder apoyar el pie. Y así como también dijo el compañero, imposibilidad para realizar los movimientos normales. Muy bien. Puede haber deformidad por luxación o subluxación en las lesiones de alto grado. O sea, si la ruptura es total, ¿sí? Muchas veces el hueso sale de su lugar y a eso se llama luxación. Y luego dijimos que se encontraba esto que está acá. Osteocondrales, lesiones osteocondrales, donde se rompe el ligamento y el ligamento lleva consigo parte del hueso. Generalmente en las lesiones de los esguinces se pueden hacer dos estudios. Se puede hacer la radiografía para observar si hay inestabilidad articular. Se pone el tobillo en una posición angular y si al poner en esa posición angular, por ejemplo, la tibia se encuentra más abierta, entonces quiere decir que se rompió el ligamento, ¿sí? Pero el que es más útil es la ecografía, porque la radiografía solamente evalúa las lesiones óseas. En cambio, la ecografía sí evalúa lo que es ligamentos, tendones, cápsulas, ¿sí? Entonces, en la ecografía nosotros podemos confirmar si se rompió parcialmente o completamente el ligamento o, de lo contrario, una resonancia magnética o una tomografía. Tratamiento inicial, reposo, esencial para la recuperación, hielo local, crioterapia. En los periodos agudos dijimos que se colocaba hielo. ¿Por qué en los periodos agudos no se coloca o no se aplica calor? ¿Por qué tiene que ser hielo? ¿Quién me puede responder eso? Para contraer las fibras del tendón o del ligamento, perdón. Puede ser, profe. No, es contraer, pero no eso. Es otra cosa. Y los capilares, los músculos, todo lo que está en la zona. No, los capilares sanguíneos, los vasos sanguíneos, no es fibra muscular ni nada, los capilares. ¿Por qué? Porque dijimos que en el periodo agudo los capilares se encuentran aumentados, están así, están dilatados, se llama vasodilatación. Y si vos le aplicas calor, el calor es vasodilatador, evidentemente más se va a dilatar, más se va a inflamar. Por eso se aplica hielo, porque el hielo es vasoconstrictor, o sea, hace que la arteria disminuya de tamaño. Y acá viene la terminología
en los periodos agudos, que se llama así. Esto. ¿Qué quiere decir RICE? En los periodos agudos se tiene que hacer RICE, reposo, y inmovilización, C, compresión, y E, elevación. Reposo, inmovilización, se inmoviliza, ¿sí?, con un vendaje. El vendaje tiene que tener una cierta compresión y se debe elevar el miembro. ¿Para qué? Para favorecer el retorno venoso. Y a eso se le agrega el hielo, la crioterapia. Ahí viene RICE. Eso quiere decir RICE. Tratamiento en el grado 1. Debe disminuir la actividad local de la articulación, analgésicos, vendaje, ¿sí?, crioterapia, fisioterapia activa, ¿sí? ¿Por qué activa? Porque el paciente puede realizar ejercicios de menos intensidad, ¿sí?, ejercicios para fortalecer nuevamente porque no se rompió, solamente se distendió el ligamento, y reposo deportivo aproximadamente 3 semanas. En el grado 2, eventualmente se suele aplicar yeso, pero hoy en día ya se utilizan las férulas, los inmovilizadores, ¿sí? En la primera semana, inmovilización o contención elástica por 2 a 3 semanas, ortesis, que vendría a ser la férula, ¿sí? Taping, que también se puede utilizar el vendaje neuromuscular. ¿Ustedes hicieron ya algún curso sobre eso o conocen sobre el vendaje neuromuscular o taping? ¿Quién ya hizo ese curso entre ustedes? ¿Nadie todavía? Yo no, profe. Bueno, por lo visto nadie. El taping o el vendaje muscular son esos vendajes que ustedes ven que usan los jugadores que tienen, son de colores, color rojo, negro, amarillo, verde, lo que sea. Esos vendajes neuromusculares no sirven para estabilizar la articulación, sino esos vendajes no tienen medicamento tampoco. Esos vendajes adhieren a la piel y se le da una cierta tensión, y estos vendajes actúan a nivel de los receptores nerviosos que se encuentran en la periferia de la piel. Hay varias técnicas, ¿sí? No es que vos agarrás, te duele el hombro, tenés tendinitis del supraespinoso, ve en YouTube cómo se pega, agarrás, pegar y ya está. No, no se aplica así el vendaje. El vendaje se tiene que hacer con cierto movimiento, con cierta contracción del músculo que nosotros queremos aplicar ese vendaje. No es que vos agarrás y pegás nomás. Así no es la técnica correcta. Hay un vendaje que se llama vendaje del taping, que se llama vendaje de drenaje, que son como unas arañas. Parece que son 4 cintas. Se cortan esas cintitas y se pone así 4. Parece como una telaraña. Se pone una acá y otro se pone encima. Y eso se llama vendaje de drenaje. Eso lo que ayuda es a absorber gracias al estímulo nervioso, ¿sí? Y ese estímulo nervioso actúa a nivel de los vasos y ayuda a desinflamar la lesión. AINES por 3 a 7 días, que son antiinflamatorios, ¿sí? No esteroideos, o sea, no poseen corticoides. Crioterapia, reposo deportivo 3 semanas, posterior a la inmovilización, y kinesioterapia. O sea, kinesioterapia que son ejercicios. En el grado 3, reposo extremidad en alto, inmovilización por 4 a 6 semanas y luego kinesioterapia, AINES por 5 a 7 días, y considerarse en algunas articulaciones, por ejemplo, ligamento cruzado anterior de rodilla, quirúrgico. Generalmente, en la mayoría de las rupturas totales de los ligamentos, el tratamiento debe ser quirúrgico. En el ligamento cruzado anterior, ¿sí? Si vos te rompes el ligamento cruzado anterior y sos un deportista amateur, ¿sí? Vos podés
obviar el quirúrgico, el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque vos podés hacer la fisioterapia y ejercicios de fortalecimiento de los músculos que se encuentran en la rodilla, y eso le va a dar cierta estabilidad todavía a la articulación, pero ¿qué no vas a poder más hacer? Jugar fútbol, por ejemplo. Hacer actividades de alto impacto. ¿Sí? En el caso en que seas un jugador profesional de alto rendimiento, por ejemplo, como los jugadores de Cerro Porteño, que son de alto rendimiento, entonces el tratamiento ahí sí ya es quirúrgico. Va a cirugía. Complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden haber en un esguince? Lesiones nerviosas, ¿sí? Si hay una luxación, aparte que se rompe el ligamento, se luxa la articulación, eso puede lesionar el nervio y puede lesionar las arterias. Acá el tratamiento indudablemente es quirúrgico. ¿Cómo uno puede saber si tiene lesión vascular, por ejemplo? Se palpa el pulso, ¿sí? Se palpa el pulso. Por debajo del maleolo externo del tobillo se encuentra un pulso que se llama pulso pedio. Si vos colocas tu dedito ahí y no sentís el el golpecito, entonces quiere decir que te lesionaste la arteria. Entonces el tratamiento es quirúrgico. La lesión nerviosa, ¿cómo podemos saber si hay lesión nerviosa? Si pierde la sensibilidad en los pies o en los dedos. Si pierde esa sensibilidad, no siente como siente en el otro pie sano, entonces se lesionó el nervio y el tratamiento es quirúrgico. Complicaciones inmediatas es lo que ocurre en el momento, en el primer, segundo, tercer día. Las complicaciones estarían lo que pueden ocurrir con el tiempo, en semanas o en meses. Dolor persistente, no pasa el dolor. Distrofia simpática refleja, que es la contracción involuntaria de los músculos se encuentran contraídos. Tenosinovitis, ¿sí? A la par que se lesionó el ligamento, también lesionó el tendón, inflamó el tendón. Inestabilidad articular, sensación subjetiva sentida por el paciente. O sea, el paciente va caminando y siente que el tobillo hace un juego. A la pinta, esto no es raro, parece que se le mueve el tobillo de forma irregular. Laxitud. O sea, ¿qué quiere decir? Que el ligamento se quedó laxo, ¿sí? Y luego llegamos al concepto de las luxaciones, ¿sí? Las luxaciones es la separación permanente de las partes de una articulación, pérdida permanente del contacto de las superficies articulares de forma parcial o de forma total, producto de una lesión cápsulo-ligamentaria. O sea, en las luxaciones se pueden lesionar, dependiendo del grado, si es una luxación parcial o una subluxación donde se separó levemente, o en una luxación total como esta que vemos aquí, por ejemplo, donde se separó completamente de la cavidad glenoidea de la escápula acá en el hombro. Entonces, dependiendo del tipo de luxación, se pueden producir las lesiones, ¿sí? Lesión de ligamentos, lesión de la cápsula articular, lesión de los tendones, ruptura de los músculos, lesión nerviosa y lesión vascular. Fisiopatología. ¿Cómo se produce una subluxación? Existe una fuerza física violenta versus los extremos óseos que provocan el desplazamiento del hueso. Dicha fuerza corrompe los medios de contención de la articulación, cápsula, ligamentos, masas musculares, se rompe todo y sale tu hueso del lugar, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos observar nosotros, por ejemplo, en una caída con el brazo extendido, apoyas el brazo contra el suelo y se luxa la cabeza del húmero. Y a esta luxación también se pueden agregar fracturas, se puede fracturar también el hueso. Factores que favorecen la luxación: precaria contención entre una y otra superficie articular. O sea, de por sí, si vos tenés una inestabilidad articular, por ejemplo, por una laxitud de los ligamentos, tus músculos están débiles, evidentemente vas a ser más propenso a luxarte. Por eso,
Por ejemplo, las bailarinas, ¿sí? Las bailarinas de ballet o de danza o lo que sea, ¿qué es lo que ellos presentan? ¿O qué es lo que se les enseña a ellos desde chicas? O chicos, en este caso también, que tienen que tener laxitud articular. O sea, para levantar la pierna hacia arriba, estirar la pierna, que tiene que estar laxo, los ligamentos, los tendones, los músculos. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que ellos practican esa actividad durante la adolescencia hasta los 15 años, tienen todo laxo y luego quieren practicar algún deporte. Practican fútbol, tenis, handball o lo que sea. ¿Qué va a pasar? Sus articulaciones van a estar muy laxas. Entonces van a ser más propensas a sufrir lesiones deportivas. Clasificación, dijimos que hay luxaciones completas, ¿sí? O totales, pérdida total del cartílago articular, las superficies articulares de la articulación están totalmente separadas, ¿sí? Incompletas, las superficies articulares no están completamente separadas. Esto se llama subluxación, ¿sí? ¿Cuáles son las luxaciones más frecuentes? La luxación glenumeral, la luxación del codo, la luxación de la muñeca, la luxación de los dedos, la luxación de la cadera, la luxación de la rodilla, la luxación del tobillo, la luxación aquí acromioclavicular entre el acromion y la clavícula, ¿sí? Según el tiempo de evolución tenemos agudas, inmediatas luego del trauma, recientes, los síntomas, esto se refiere con síntomas, 3 semanas y las antiguas más de 6 semanas. Agudas, recientes y antiguas, agudas, subagudas o crónicas también se le pueden llamar, depende del tiempo de evolución y de los síntomas. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar una luxación de tobillo, ¿ven? Acá. Luxación del tobillo, donde la tibia y el peroné se desplazaron hacia adentro. Evidentemente, en una luxación, como hay ruptura parcial o total, va a haber hematoma, va a haber moretón, acá, como se observa en esta imagen. Síntomas, acá por ejemplo nosotros podemos observar una luxación de rodilla, ¿sí? También hay una luxación frecuente en la rodilla que es la luxación de la rótula. Síntomas, dolor agudo, impotencia funcional, aumento del volumen, deformidad, evidentemente va a haber deformidad. A esto se llama deformidad. A esto se le llama deformidad. Tras la reducción se puede producir un daño a nivel neurovascular, compromiso del nervio axilar. ¿Qué quiere decir? Si un paciente o un amigo o lo que fuese, ustedes ven que se luxó el tobillo, no tienen que hacerse los valientes y los héroes si no saben la forma correcta de reducir la luxación, o sea, de poner nuevamente en su lugar. Porque vamos a suponer que se luxó un amigo de ustedes, pero no lesionó nervio ni lesionó arteria. Pero ustedes se quisieron hacer los guapos, empezaron a manipular, a mover de un lado a otro lado. ¿Qué complicaron? Ahí sí ya le lesionaron el nervio, ahí sí ya le lesionaron la arteria. Eso no hay que hacer. Si no hay ruptura cápsula ligamentosa, aparece una hemartrosis sangre dentro de la cavidad articular. La hemartrosis es cuando hay sangre también agregado a al líquido sinovial. ¿Cómo se puede saber si hay hemartrosis? Se hace una punción, cuando te quieren sacar líquido de la articulación porque está muy inflamado. Al quitar el líquido de la articulación con una jeringa, el color es más o menos viscoso, la densidad es viscosa y tiene un color medio amarillento. Ese es el líquido sinovial. Cuando hay sangre, ¿sí? Ese líquido amarillento se mezcla con la sangre y tiene un color medio rojizo a claro, ¿sí? Así como la salsa golf. Entonces, eso se llama hemartrosis. Articulaciones más comprometidas, hombro, codo, dedo, rodilla, cadera, que fue lo que habíamos hablado. Acá, por ejemplo, hay una luxación del codo. Este es el húmero, este es el cúbito, acá se encuentra el radio y el húmero se desplazó hacia arriba. Esto, por ejemplo, una luxación de rótula. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar acá una luxación de la cadera. Este se llama cavidad cotiloidea y esta es la cabeza del húmero. ¿Ven? Y acá la cabeza del húmero ya no está. La cabeza del húmero está hacia atrás. Se fue, es una luxación posterior.
Acá, por ejemplo, podemos observar nosotros una luxación glenumeral, donde esta cabeza del húmero tiene que estar más acá arriba. Y esta es una luxación interfalángica, o sea, entre las falanges. Luxación de la cintura escapular, tenemos la lesión externo-costoclavicular, acá, ¿sí? Es una luxación muy frecuente también que ocurre, ¿sí? También acá tenemos una luxación que se llama luxación acromioclavicular. Esta luxación acromioclavicular es frecuente en los jugadores de rugby, en los que realizan el tacleo. Es cuando uno se va a taclear, golpea y se luxa o se rompe o se fractura la clavícula. Y hay un signo que se llama el signo de la tecla. Este es el acromión. Este es la clavícula. Se unió así. Vos te luxaste. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto va hacia abajo. Entonces, ¿qué? Es como la tecla. Voy a apretar la tecla, baja y vuelve a subir. Entonces, vos apretás acá la clavícula, baja la clavícula y vuelve a subir. Eso se llama signo de la tecla, que es en la luxación acromioclavicular. Acá tenemos una luxación de la cintura escapular, ¿sí? Acá tenemos la luxación acromioclavicular, acá. Y acá hay unos ligamentos, que fue cuando hablamos de anatomía, que se llaman ligamento conoideo y trapezoideo, que son los ligamentos que se suelen romper. Esto voy a ir citando nomás, de la luxación acromioclavicular. Dependiendo, ¿sí?, del grado de luxación, tenemos grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1, trauma mínimo con esguince de ligamento acromioclavicular. Grado 2, ya hay un trauma más fuerte, donde se rompe parcialmente ya los ligamentos. Y en el grado 3 ya hay una ruptura total del ligamento. No. Tenemos la luxación glenumeral, que es la más frecuente en el hombro. Esto cuando sale la cabeza del húmero de la cavidad glenoidea. La luxación glenumeral puede ser una luxación anterior hacia adelante, una luxación posterior hacia atrás o una luxación inferior hacia abajo. La más frecuente entre las tres es la luxación anterior hacia adelante. Acá tenemos la escápula humeral, que es la más frecuente, ¿sí? Y esta luxación se clasifica o se caracteriza por presentar en la luxación anterior de la articulación glenumeral. Tiene una característica muy frecuente que se le llama o se llama signo de la charratera. ¿Sí? Es cuando tiene el hombro caído, es cuando el hombro cae hacia abajo. ¿Signo de qué, profe? De la chatarrera. Ah. Es cuando el hombro cae hacia abajo. Vos ve acá y es como si fuera que se hunde el húmero. Tiene como un hundimiento. El tratamiento, hay para las luxaciones generales, hay dos tipos de tratamiento. El tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador es en donde se reduce la luxación si es que no hay lesión nerviosa, no hay lesión vascular, no hay ruptura de los ligamentos, una ruptura total del músculo. En esos casos se hace un tratamiento conservador. Se reduce, o sea, se pone en su lugar nuevamente el hombro y se coloca un vendaje. Este vendaje que está aquí es un vendaje antaño, ya es un vendaje viejo, ya no se utiliza más este vendaje, se llama vendaje de Bellpau. Vendaje de Bellpau. Imagínense ustedes tener el hombro así vendado durante 2 a 5 semanas y se quitan el vendaje. ¿Qué va a pasar? Su hombro se va a quedar pegado acá, no van a poder mover, el codo se va a quedar pegado. O sea, para el tratamiento posterior va a ser peor la recuperación. Hoy en día ya no se utiliza más este vendaje. Hoy en día ya se utiliza el cabestrillo, donde va a agarrar, poner acá y dejar ahí. ¿Por qué? Porque el cabestrillo te va a dar la posibilidad de por lo menos mover de forma parcial. Vas a poder por lo menos mover el codo, la muñeca. Este tipo de vendaje ya no se utiliza más.
Este vendaje en Belfaux. Este es la luxación acromioclavicular, donde se reduce la luxación y se hace un vendaje que se llama vendaje en 8. Ahora cuando hablemos de vendaje en la clase de primer auxilio, van a ver qué es lo que es un vendaje en 8. Y cuando demos la parte práctica también, van a llevar vendas elásticas, ¿sí? Para poder mostrarles los vendajes. ¿Cómo se reduce una luxación? ¿Sí? La luxación glenumeral. Tenemos la técnica de Hipócrates. Esta es una técnica donde se le coloca al paciente en esta posición, se coloca una toalla o una sábana por debajo de la axila, como ven aquí. Necesita ayuda, ¿sí? El ayudante estira la toalla, hace este movimiento hacia acá, y el que va a reducir la fractura, ¿sí? Coloca el hombro en abducción de 45 grados aproximadamente y abducción y en una flexión de 90 grados del codo. Esta es la posición del brazo. ¿Qué es lo que hace el que va a reducir? Estira el hombro hacia afuera y hace movimientos de rotación externa y rotación interna. Hace este movimiento. Estira esto hacia adelante, hace esto, y a la par que estira, mueve hacia adentro y hacia afuera, y ahí se vuelve a reducir la fractura de la luxación, y se le realiza o se le coloca el cabestrillo. Esta es la técnica más utilizada, la de Hipócrates. Luego hay otras técnicas también, pero la de Hipócrates es la más utilizada. Esto vamos a practicar también. Luego tenemos la luxación de cadera, que es la más frecuente entre todas, ¿sí? La luxación de cadera, la más frecuente es la luxación posterior. Es cuando la cabeza del fémur se va hacia atrás. ¿Y en qué momento se produce esta luxación? Se produce cuando hay accidentes automovilísticos. Los que manejan, los conductores, tienen el pie apoyado así contra el acelerador, chocan de frente. Entonces, por el impacto que hace la cadera, hace este movimiento, se va hacia atrás y se luxa la cadera. Clasificación, ¿sí? Dependiendo del grado de lesión, ¿sí? 2, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? El tipo 1 nos asocia a fracturas, ¿sí? La reducción es concéntrica, o sea, la reducción es más fácil. El tipo 2 es luxación irreducible, donde ya hay una fractura de la cabeza del fémur, ¿sí? Sin fractura del fémur y el acetábulo, o sea, en el tipo 2 de la luxación, evidentemente ya el tratamiento tiene que ser quirúrgico. En el grado 3, la cadera se encuentra inestable tras la reducción o con fragmentos atrapados de cartílago, rodete o hueso, tratamiento quirúrgico. El tipo 4 ya hay una fractura del acetábulo. Acetábulo es esto. Es el techito del hueso coxal acá, del hueso de la cadera. Y el tipo 5, lesión asociada a la cabeza y el cuello femoral. Y en el tipo 5 ya se asocia a una lesión de nervios y arterias. Luxación de rodilla, ¿sí? Generalmente en la luxación de rodilla nosotros tenemos la luxación entre el fémur y la tibia o entre la rótula y el fémur, ¿sí? Que son muy frecuentes las luxaciones laterales hacia los costados, o sea, la tibia se desplaza hacia afuera o se desplaza hacia adentro, o la rótula también se desplaza hacia adentro o hacia afuera, ¿sí? Y se utilizan estos estabilizadores o rodilleras estabilizadoras con soporte rotuliano y estabilizadores laterales. Son como unos plásticos o varillas que se encuentran a los costados para darle una mayor estabilidad a la rodilla, y así se moviliza la rodilla. O también se puede hacer un vendaje en 8, un vendaje circular. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar la rótula, donde la rótula solamente se articula con el fémur aquí. Y acá es donde se puede producir la luxación entre la rótula y el fémur. Acá. Y también entre el fémur y la tibia. Este, por ejemplo, es una luxación muy frecuente, que es la luxación del
tobillo, ¿sí? Tobillo, luxación del tobillo, ¿sí? En donde en la luxación del tobillo se luxan, nosotros tenemos la luxación del tobillo, puede ser una luxación hacia adentro o una luxación hacia afuera, que fue lo que vimos en la imagen anterior, y eso también se puede reducir y se hace un vendaje en 8. También dijimos que se pueden luxar las falanges aquí. Esto se estira, se hace un movimiento, se vuelve a ubicar en su lugar correcto y se hacen unos vendajes circulares alrededor de la articulación. Tratamiento en un periodo agudo, evidentemente sí se puede hacer un tratamiento conservador, donde el tratamiento no es quirúrgico, se hace RICE, que fue lo que hablamos hace rato, reposo, inmovilización, compresión y elevación, analgésico, reducción, y en el caso que haya una lesión ya nerviosa, vascular, de músculos, ligamentos o tendones, ya se hace una intervención quirúrgica. ¿Cuáles son las complicaciones de una luxación? Rigidez articular, evidentemente, si vos tenés ese vendaje de Bellpau durante 2 a 3 semanas, vas a tener una rigidez articular. Toda la articulación va a estar rígida, dura. Principalmente en articulaciones trocleares, dedo, codo, articulaciones del hombro y la rodilla. Miositis osificante, la miositis osificante es cuando el músculo se empieza a calcificar, especialmente frecuente e intensa, irreversible y a veces inevitable cuando se trata de luxación del codo, ¿sí? La miositis osificante es cuando al músculo no le llega buena circulación o buena sangre, entonces se empieza a calcificar el músculo. Lesiones neurológicas, por ejemplo, en el hombro se pueden lesionar el plexo braquial, lesiones del nervio circunflejo, nervio axilar, todos los nervios que se encuentran en el hombro se pueden lesionar, y las lesiones vasculares. ¿Cómo nosotros podemos saber si después de una luxación en el hombro tuvo una lesión neurológica o vascular? Evaluando la sensibilidad y evaluando el pulso, que fue lo que les expliqué hace rato. Ya. Ahí terminamos, chicos. No sé si tienen alguna pregunta antes que termine el tiempito.